En las organizaciones, el conocimiento es algo que está presente tanto en el individuo, en los grupos, en equipos. Entonces, decimos que estamos frente a lo que es el aprendizaje organizacional. Pero vamos a definir qué es este aprendizaje organizacional. Es en realidad una corriente que considera que los conocimientos no solo pueden generarse en la organización, sino también se pueden transmitir dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque los individuos que la componen los comparten entre ellos, entre unos y otros. De esta manera, el aprendizaje organizacional implica enfocarse en los conocimientos organizacionales de modo grupal y social y no de manera individual. Pero antes de ver los tipos de aprendizaje, vamos a ver los tipos de conocimiento que existen. Por un lado está el conocimiento tácito. Este conocimiento está almacenado en el individuo, guardado en la persona y no es fácil de expresar ni transmitir porque está totalmente vinculado con la experiencia del individuo, como por ejemplo sus percepciones, la trayectoria, la experiencia, las cosas vividas y tiene que ver con el saber hacer. Se trata de lo aprendido gracias a lo que ha experimentado en otros momentos. Este tipo de conocimiento tácito, por lo tanto, se vuelca o se transforma en algo intangible, como por ejemplo pueden ser las creencias, los puntos de vista, los análisis, los valores que puede realizar un individuo respecto de otro. Y es lo que comúnmente le llamamos el know-how. Acá una persona sabe cómo hacer las cosas y otros no. Bueno, pero ese know-how tiene que ver con todo el bagaje experiencial de la persona que lo llevó a actualizarse, a recoger información, a almacenar en su cerebro y que sabe cómo hacerlo sin tener que leer algo, sin que alguien se lo tenga que explicar. Esto es muy difícil de transmitir a otro individuo. Puede comunicar algunas cosas, pero es muy difícil de tangibilizarlo. Pero por otro lado está el conocimiento explícito, que es aquel que sí se puede codificar fácilmente a través de palabras, imágenes, números. Es algo que se transmite de una manera sencilla, se comunica con facilidad y se puede compartir sin dificultades, porque significa que puede transmitirse a través del lenguaje formal o de una fórmula matemática, de un manual de procedimientos o de informes o algún video explicativo. Es decir, acá el que absorbe el conocimiento lo puede hacer muy fácilmente y aquel que lo transmite lo está transmitiendo a través de instrumentos que lo hacen tangible a este tipo de conocimiento. Comprendiendo entonces los tipos de conocimientos, analicemos los tipos de aprendizaje organizacional que existen. En realidad hay dos tipos de aprendizaje. Uno es el aprendizaje de primer orden, que este tipo de aprendizaje lo que hace es tratar de mejorar la capacidad de la organización para alcanzar objetivos conocidos, ¿sí? Y está totalmente vinculado con el aprendizaje de rutinas. Tiene que ver con el poder aprender a hacer mi trabajo, mi tarea, mi actividad diaria. Por ejemplo, puede ser información para saber cómo realizar el proceso de producción de un calzado o cómo realizar un proceso de venta telefónica. Esto está totalmente vinculado con la rutina. El individuo aprende qué es lo que tiene que hacer para alcanzar los objetivos organizacionales. Y por otro lado está lo que se llama el aprendizaje de segundo orden, que no tiene que ver con el qué hacer, sino que trata de hacer una reflexión posterior a ese hacer, posterior a la rutina, y consiste en pensar cómo se trabaja más que en qué se trabaja, ¿sí? Es decir, analiza profundamente el cómo, el procedimiento para desarrollar esa rutina y trata de mejorarla. Por ejemplo, puede ser analizar cómo mejorar el proceso de producción, ¿sí?, de este calzado para que se produzcan más zapatos por día. Eso puede ser. O, por ejemplo, analizar el proceso de venta telefónica para alcanzar los objetivos de venta. O sea, no estamos concentrados en la rutina, sino en el cómo se hace ese proceso a través de la rutina para ser mejorado. Pero como bien decíamos, existen dos tipos de conocimiento, el tácito y el explícito. Bueno,
¿Cómo hacemos para transmitir estos tipos de conocimiento? A través de los llamados mecanismos de conversión, que hay 4. Un mecanismo se llama socialización, otro externalización, otro combinación y por último el de internalización. De esta manera se combinan los tipos de conocimiento y se van trasladando por ejemplo, de tácito a tácito, de tácito a explícito, de explícito a tácito, de explícito a explícito. Para dejarlo más claro, ahora lo analizamos, pero es como que van rotando y se van convirtiendo estos conocimientos en algunos momentos tácitos y en otros momentos explícitos. Analicemos en qué consiste la socialización. Esto se refiere a la conversión de conocimiento tácito a tácito, o sea, es algo que es complejo de explicar. Recordemos que no tenemos ningún instrumento como para tangibilizarlo y era todo lo acumulado de la experiencia del individuo. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir de conocimiento de tácito a tácito? Acá la socialización requiere la creación de un espacio para que interactúen los individuos, que permita que los miembros del equipo compartan experiencias, modelos mentales, comportamientos. De esa manera hay uno que se destaca, digamos, como el aprendiz y el otro es el educador. Pero es todo a través de la experiencia de socialización. Yo comparto algo con alguien y de esa manera aprendo. El conocimiento se adquiere mediante la observación. Yo miro lo que hace, imito lo que hace. Por ejemplo, un cortador de cueros para fabricar zapatos seguramente pasa un tiempo aprendiendo de un maestro que le enseñe los trucos de cómo poner el cuero, qué tipo de cuero sirve para qué calzado, cómo disimular las imperfecciones de una pieza, etc. Por ejemplo, también un aprendiz de panadero. ¿Sí? Se pone al lado el maestro panadero y aprende los trucos de cómo tiene que ser el amasado, qué tipo de ingredientes hay que poner, cuánto tiempo dejar leudar la masa, etc. De esta manera, el aprendiz podrá realizar su trabajo sin problemas posteriormente. Pero ¿qué pasó? El panadero no puede transmitirlo más que con la práctica. Entonces ahí radica su conocimiento tácito. Y el aprendiz va absorbiendo todo ese conocimiento tácito porque está experimentando esa instancia. Entonces se convierte de tácito a tácito. El segundo tipo de conversión de conocimiento es el de externalización. Esta etapa o este aspecto se refiere a la conversión de conocimiento tácito a explícito. Es decir, todo lo que tenemos aprendido por experiencia, memorizado y almacenado en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, se transmite de manera explícita, de un formato más sencillo de comunicar. Entonces acá se crean, esta conversión se crea a través del diálogo, de la comunicación de las situaciones experimentadas por los individuos. Se trata de convertir aquello que es tangible, ¿sí?, que es el conocimiento tácito, en algo que pueda ser comprensible para el individuo. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, creando, por ejemplo, manuales de procedimiento, especificando rutinas de trabajo, diseñando modelos de respuesta, por ejemplo, para atender las quejas de los clientes, presentando nuevas fórmulas químicas para fabricar una sustancia, desarrollando documentación fotográfica o a través de video, por ejemplo, para capacitar formalmente sobre procesos de mantenimiento de maquinarias o de reparación de maquinarias. Es decir, de esta manera uno lo puede externalizar. ¿Por qué? Porque se nutre o utiliza diferentes herramientas. Puede ser un intranet, pueden ser documentos, pueden ser fotografías, como decía, puede ser internet, cualquier modelo de comunicación interna, mensajería, documentación que pueda estar utilizada y al alcance de cualquier individuo para nutrirse de información y proceder con su rutina de trabajo. De esta manera, una vez que está exteriorizado este conocimiento, puede ser compartido fácilmente y almacenado en la organización y accedido por aquel que le interesa. Después está el proceso de conversión llamado combinación. Acá se refiere a la conversión del conocimiento explícito a explícito, es decir, trabajamos todo lo que existe como documentación válida
y transformamos todo eso en una nueva información, pero también la hacemos explícita. Consiste en la reconfiguración del conocimiento explícito existente, es decir, yo lo adquiero, lo reorganizo, lo recategorizo, lo ordeno nuevamente de manera completa y ordenada para crear nuevos conocimientos explícitos pero más complejos, ¿sí? Es como tomar varias fuentes de información y a partir de allí crear una gran información más compleja, más completa acerca de lo que se ha recogido. Por ejemplo, crear una planificación estratégica de la organización, ¿sí? Puede ser a partir de ¿qué? De la información de tendencias de consumo, del análisis de la competencia, de las exigencias de los consumidores, etc. Entonces, yo tomando estos pequeños informes del consumo, de la competencia de los consumidores, creo un plan de negocios estratégico a corto, mediano y largo plazo. Eso es crear un conocimiento explícito más complejo a partir de conocimientos explícitos más sencillos. También puede llegar a ser crear nuevos prototipos de productos que luego serán probados en el mercado. A ver, acá tenemos la evolución del foquito de luz o del automóvil. Todo se ha planteado a través de la combinación de distintos elementos, análisis de las necesidades de la gente, de las creaciones de productos nuevos en el mercado, de cómo funcionan mejor los productos combinados, qué tipos de energía se iban descubriendo. Es decir, cualquier producto que tenga una evolución en el tiempo realmente utiliza un aprendizaje basado en la combinación. Por último, tenemos la conversión que se llama internalización y se refiere a la conversión del conocimiento explícito, ¿sí? Aquello que podemos absorber a través de palabras, fórmulas, fotografía, documentación, en tácito, ¿sí? En lo que es la experiencia propia. Y acá el individuo, para poder lograr esa conversión, se involucra incorporando el conocimiento por medio de la experimentación. Experimenta en carne propia una situación y de esa manera lo hace propio, lo almacena en su cerebro, en su comportamiento. Por ejemplo, las simulaciones de vuelo para preparar a los aviadores. Esto es una instancia de internalización. ¿Por qué? Porque aprendió en algún momento a través de la externalización un montón de técnicas de qué cosas debe hacer durante el vuelo en base a distintas situaciones. Pero cuando se pone en vuelo a través de una simulación, ahí lo internaliza, ahí lo vive en carne propia. También puede ser, por ejemplo, un taller de pintura, no solamente para pintar cuadros, sino para pintar paredes en una casa. O sea, nadie nace sabiendo. Entonces, a partir de lo que me explican, cuando yo pongo manos a la obra, estoy internalizando. A realizar experimentos de laboratorio es otra de las formas. Yo estoy probando distintas cosas para ver el resultado y a partir de ahí generar conocimiento. Pero en las organizaciones hay otras formas de aprender, de generar este conocimiento. Una es la experimentación, otra es la adquisición de competencias, otra es a través de marcas de referencias y por último la mejora continua. Analicemos cada una de ellas. En el estilo de aprendizaje de experimentación, las organizaciones realizan nuevas creaciones con nuevos productos, servicios, procesos. Esto significa que innovan permanentemente, ¿sí? Crean nuevas cosas a partir de lo existente. Esto se da mucho, por ejemplo, en la industria de la cosmética, para labiales, para cremas. Lo que intenta es mejorar fórmulas, crear valor agregado, sumarle atributos a lo ya existente. Por ejemplo, también se da en la biotecnología para hacer mejoras genéticas en plantas o en animales. También mucho se da, y sobre todo, en la industria química para elaborar productos más resistentes o en la industria farmacológica para crear drogas resistentes a distintos virus, a distintas bacterias. Todo eso se hace a través de la experimentación. Otro de los estilos se llama adquisición de competencias y esto se da a través de la capacitación constante que se da a los individuos de la organización, ya sea dentro o fuera de la empresa, de manera formal o no.
Por ejemplo, podemos tener un desarrollo de conocimiento a través de centros creativos, como lo hace Google. Presenta espacios en donde las personas interactúan, se van capacitando también con otros, van adquiriendo conocimientos que después lo vuelcan a su trabajo. O Xerox, que mantiene una intranet, por ejemplo, entre los desarrolladores y aquellos que atienden las necesidades o problemáticas de los clientes para nutrir esa información de manera permanente. De esa forma, el desarrollador y el que elabora los productos de las impresoras se mantiene actualizado de cuáles son las problemáticas y sobre eso cuáles son las mejoras que querría la gente o cómo debería ayornarse el producto. Entonces, la adquisición de competencias tiene que ver con el entrenamiento, adquiriendo conocimientos de cualquier modo. También puede ser a través de un curso que se haga intraorganizacional o externo. El tema es capacitarse, recoger y absorber nuevos conocimientos. Otra forma de aprendizaje es lo que también llamamos marcas de referencia. Acá las empresas toman lo que otras empresas líderes, grandes y exitosas hacen y lo adoptan como propio, lo copian y también lo pueden adaptar, pero digamos el conocimiento parte de lo que alguien ya ha desarrollado. No lo generan ellos propiamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las empresas chinas que fabrican imitaciones de productos originales. O puede ser alguna marca líder de telefonía celular que imite, perdón, alguna marca, sí, líder que plantee una innovación. Entonces, las marcas seguidoras o más pequeñas en el mercado lo que hacen es copiar, adaptando esa innovación y adoptándola a sus productos. Por último, otra de las formas que tienen las organizaciones para adquirir conocimiento y aprendizaje es lo que se llama mejora continua. Esto quiere decir mejorar lo que ya hicimos, o sea, no quedarnos quietos, pero no es innovando, es mejorar lo que ya está, es como seguir en el camino, readaptándolo para enfocarnos y mejorar lo que ya existe, ¿sí? Antes de continuar con otros tipos de pasos o procesos. Por ejemplo, en este caso tenemos Apple, bueno, trata siempre de crear mejoras en servicios, en las interfaces con el usuario. La ropa inteligente es otra que va desarrollándose en el mercado de una manera inteligente, por así decirlo, porque van innovando para que para transpirar menos, para que la zapatilla sea más confortable, para que cree menos fricción en el cuerpo, para que se absorba la transpiración, por ejemplo, pero también se evapore de una manera fácil. Otro ejemplo que se puede citar es la marca de autos Volvo, que se preocupa por mejorar permanentemente la seguridad en sus vehículos. Bueno, respecto entonces del aprendizaje organizacional, si bien hay dos tipos de conocimiento y dos tipos de aprendizaje, existen muchas maneras de convertir aquello tácito en explícito y muchas otras formas de generar y adoptar nuevos conocimientos dentro de la organización. El líder de la empresa y el grupo de directores tendrá que analizar cuál es la mejor forma llevada a su sector, a su empresa, a sus características organizacionales, a sus empleados, para mejorar y aprender día a día, alcanzando de esta manera, de una manera más eficiente, los objetivos de la organización.